Europa, 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 Europa. Locas mezclas genéticas que crean la nueva raza, que no piensa ni protesta, que no sale de su ¿Qué tal, casa. amigos de Nuestros Titanes? Nuevamente estamos aquí en esta cita conversando con todos los rockeros, punqueros, metaleros de Antioquia, Colombia y del mundo. Esta noche tenemos nuestro primer invitado de punk. Aquí tenemos a Denuncio, una banda que lleva muchísimos años haciendo punk, que también tuvieron sus recesos, que tienen toda una historia. Will, bienvenido a Nuestros Titanes, mi hermano. Muchas gracias, Alex. Qué bueno estar acá en el programa y poderles contarles todo lo que fue Denuncio y lo que es ahora. Bueno, por este otro lado tenemos a Felipe. Bueno, contémosle a la gente, Will como fundador, porque es el fundador, el miembro más antiguo. Bueno, ¿qué hace en la banda? Yo toco la guitarra. Es el guitarrista, Felipe. ¿Qué más, Alex, hermano? Qué bueno estar acá, qué gran invitación. Bueno, principalmente pues yo soy el bajista, ¿sí? Y en este momento pues con la banda ya te lo contarán y lo contaremos pues, estamos haciendo arreglos y composición. Bueno, muy bien. Y Jair, nuestro parcero, que fue el primer hombre que conocimos de Denuncio, el que ha gestado todo esto, porque pues hemos tenido de todo tipo de banda y nos hacía falta la de punk y Denuncio, qué bacanería. Jair, bienvenido, mi hermano. Hola Alex, ¿cómo estás? Gracias por la oportunidad de que la gente nos conozca y que sepan que todavía hacemos música underground, pero también queremos que sepan un poco qué hacemos aquí en Medellín en esa escena underground. Bueno, vamos a arrancar desde los inicios, finales de los 80s, principios de los 90. ¿Cómo nace Will Denuncio? Denuncio nace de dos parches. O sea, primero, yo con el baterista, que en ese tiempo era Orencio, nosotros nos parchábamos en la casa a tocar, yo guitarra y él con unos tarros que teníamos de galletas y eso, y cojines, a montar temas. Y él luego en el colegio con Giovanni, que es primo de Jair, Giovanni tenía una guitarra eléctrica con amplificador y Orencio también se parchaba, y un día en conversación dijimos, pues juntemos los dos parches y a ver qué sale, qué suena, y ya empezó a sonar Denuncio. Esa fue la primera época, la primera etapa. ¿Por qué punk? Punk porque, bueno, nosotros somos de Castilla, o sea, la banda originalmente es del barrio Castilla. En Castilla, pues, por historia es un barrio punk, es el barrio, hay una discusión que si el punk llegó a Colombia o en Castilla o en la comuna nororiental. Nosotros dijimos que llegó a Castilla y digamos que eso es con lo que uno creció allá, con lo que uno escuchaba y lo que uno veía, entonces el punk hacía parte del día a día. Bueno, ¿de dónde nace el nombre? Denuncio. ¿Qué querían comunicar ustedes? Pues eso tiene dos versiones, okay. Digamos la real fue que... ¿Está la real y la mentira o qué? No, porque pues de todas maneras después uno ya piensa, no, pues denuncio y ya tomamos la posición de que sí, estamos denunciando todo aquello con que no estamos de acuerdo, pero la real fue que nosotros habíamos mandado a hacer unos parlantes grandes, porque en ese tiempo pues instrumentos eran pocos y los amplificadores eran difíciles, entonces para el bajo mandamos a hacer unos amplificadores pero grandotes, parecían dos ataúdes, y nos los hizo un señor que se llamaba Don Celso, y él nos los hizo y nosotros no le habíamos pagado todavía, entonces él decía, ¿cuándo me van a pagar? Entonces nosotros, no, en esos días, le digo, si no me pagan les pongo un denuncio, entonces nosotros, pongamos la banda de denuncio, esa es digamos la verdad. La verdadera, la otra fue que, verdad, después ya vimos, no, es que nosotros en realidad estamos denunciando y pues la que también compartimos, el denunciar todo lo que no estamos de acuerdo. ¿Oíste? ¿Y don Celso los denunció o no alcanzó? ¿Le pagaron? Pues a él se le pagó, sí, era más la bulla, más como la amenaza y pues para nosotros fue como un chiste pues, pero de todas maneras la idea era pagarle y pues en ese tiempo Giovanni, que era el que trabajaba, en nosotros ninguno trabajaba, fue el que se encargó de pagar eso. Bueno, ha tenido muchas épocas. De ese denuncio inicial, ¿quiénes quedan? No, pues Jover,
como vocalista, que un saludo para Joel, que no nos puede acompañar en este momento, y Wilmar, son los dos de esa época. Digamos que hay una magia en la banda y es que quien sale no se siente que se fue definitivamente de la banda. O sea, Porque Jover se fue y volvió. sí, él se fue y volvió y nunca ha dejado de ser de la banda. Y hay varios integrantes que han pasado por acá que si vos hablas con ellos no te dicen que fue ex denuncio, ninguno es ex denuncio, todos se sienten todavía parte de ellos. De hecho, el 31 de diciembre del 2020 tuvimos un parche un poco más, digamos, informal y estuvo Giovanni, que es el primo mío, que hacía años, por lo menos 20 años no tocamos juntos y ahí estuvimos. Entonces siempre está como ese vínculo y como que todos de una u otra manera recuerdan las canciones, porque cada vez que nos reunimos con alguien de denuncio podemos tocar tranquilamente 5, 10, 15 canciones. Bueno, aquí hay algo bien bacano. Hablamos de la década de los 90. ¿En qué año llega Jair a ser parte de Denuncio? Yo llego en el 95 hasta el 97, o sea, me toca como la fase final de los 90. Pero digamos que yo fui uno de los groupies de la banda desde el principio. Primero porque de esos parches que hablaba Es uno de los groupies. yo, muy Sí. vanguardista el término en este momento, pero en ese momento digamos que era como de los parches. Yo conocí a Castilla porque yo tenía que ir a estudiar allá. En ese entonces había algo que llamaba el CAST, que era como el centro donde todos los colegios de Robledo teníamos que ir a estudiar grado 10 y 11, la modalidad. Entonces todos éramos como muy cercanos, muy amigos. De ahí salen varias bandas, pues KDH también sale de ahí, que es otra banda pues muy amiga nuestra. Y de una u otra manera yo ya conocía lo que ellos iban haciendo. De hecho creo que de la primera canción la conocí. Mira, me dijo Giovanni, que es primo mío, me dijo, mira lo que estamos haciendo, ¿cómo te parece esto? Por teléfono, él con el teléfono aquí y todo negando. Me pareció bacano, yo, esto está muy chimba. A mí me gusta lo que están haciendo y entonces ya no dejé de ir a los ensayos cada que podía y cada ensayo era un parche, casi un concierto porque no era solamente Jair. Es que me da risa con lo del grupo y el grupo. Me lo imagino con un par de pompones por allá. Bueno, de ese denuncio de los 90 al denuncio de ahora, obviamente se evoluciona, ¿no? En la música, pero todavía queda esa esencia, esas ganas de denunciar. Sí, esas ganas de denunciar no se han terminado porque, como hemos repetido en las últimas veces, o sea, pasaron 30 años y la situación no ha cambiado. Las mismas canciones aún aplican para esta época en todo sentido y pues lo nuevo que estamos escribiendo también estamos denunciando, estamos trabajando ya mucho la temática, denunciar todo lo que está haciendo contra el planeta, todo lo que se está haciendo contra el agua, contra los animales, la minería. Entonces digamos que seguimos denunciando, aunque lo pasado, y cito el disco donde sacamos Pasado Presente, que el pasado está ahí y el pasado se revive diariamente cada vez que tocamos, porque igual la gente le pide a uno las canciones viejas, siempre piden el Vallejartos, que es digamos una de las canciones famosas de nosotros, Gusano, Paramilitar, Cerdo. Entonces ese pasado no se puede dejar, pero ahora estamos denunciando más esta parte, todo, como digo, del sistema que va en contra de todo lo que es natural. Bueno, Felipe, lo veo que es jovencito, es el nuevón del parche. Sí, imagínese, apenas 21 años y con estos viejos, ¿ah? ¿Qué decís vos, Alex? Solo dinosaurios, vea. Que te respete, como que con esto. No, él hablo fue de los que está tocando, con el que está hablando. Bueno, ¿cómo llega un muchacho tan joven? Que eso precisamente es lo que siempre hablamos. Bueno, nosotros somos como de una misma generación y nos tocó vivir el punk, el heavy, el metal, el glam, todo eso, pero un pelado de 21 años no tiene todas esas influencias. ¿Cómo llegas a ser parte de esta banda que lleva tantos años haciendo punk? Bueno, Alex, imagínate que al principio yo siempre he sido pues muy punkero desde peladito, chiquitico. Me gustaba mucho el punk, me fascinaba. Pero ¿qué influencias has tenido? ¿Un hermano, un primo, el vecino? O sea, ¿por qué punkero? Sabiendo que perfectamente puede ser reggaetonero, por ejemplo, o de música popular, pues para no montársela, vallenatero. O sea, Punkero antes mi hermanito escuchaba puro Mago de Oz, 20 hermano, y yo bueno, Mago de Oz, y me empecé a meter por ahí. Y fui a mi primer Altavoz Fest en el 2011 y me quedé hasta el final, yo todo chiquito por allá, imagínense. Y ese año tocó The Addicts, una banda emblema del punk. Yo inmediatamente escuché Addicts
dije, yo quiero rebeldía en mi vida. En este momento, quiero rebeldía toda mi vida y la voy a querer siempre. Entonces, mira, pues te cuento la historia. En el colegio, yo ya muy punquerito, el hijo de Jair, Federico, un abrazo para él, Federico me empezó a decir, parce, mi papá tiene una banda de punga, vos que te gusta, mira las canciones. Y yo, eso me gusta mucho la banda, la empecé a usar para tareas incluso. Cuando un día ya había salido del colegio, llega Fede y me dice, parce, Jair necesita un baterista porque van a volver con denuncio. Y yo sabiendo mínimamente batería, le dije, hágale, anóteme que vamos a ensayar profundo. Y efectivamente entré a la banda tocando batería, toqué batería por ahí 2 semanas, ¿sí? Y decidimos conseguir otro baterista, Cristian Areiza. Claro, no que tocara de verdad batería. Y yo, que tenía más conocimiento en cuerdas, me pasé para el bajo. E inmediatamente el primer ensayo, la primera canción que tocamos, dijimos, aquí fue, así va a ser la alineación de denuncio. Qué bacanería. Bueno, ¿qué pasó? Porque a usted ya le tocó en la época de los 90s. ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué decidieron acabar a denuncio y dejarlo ahí hasta el 97 fue, no? Sí, pues no, yo la verdad ahí también siento que la banda está en una deuda conmigo porque yo fui el último en enterarme. Pues yo estaba, digamos, en una relación más como bueno, yo voy, toco la guitarra, estoy pendiente, cuándo hay que ensayar, etcétera, pero las decisiones yo no pasaba por las decisiones. De un momento a otro llegamos al último ensayo de la banda y dije, no, esto es lo último porque vamos a tocar, creo que era en diciembre, y en enero fue la despedida. ¿Por qué? No va más la banda. Y O sea, hasta el sol de hoy no sabes por qué. No, mentira. hay varias versiones, así como la del nombre, pues que no querían hacer otras cosas, que unos querían tocar otra cosa, que otros querían seguir. Si a mí me hubiera preguntado qué quería yo, hubiera querido seguir con el proyecto, porque el proyecto hasta ese momento pintaba muy bien. Creo que para los conocedores del punk en Medellín y en Colombia, la compilación que se llama La Flema Innata de la Sociedad, en ese entonces fue como un ícono muy importante y fuimos la banda con más canciones en esa compilación. 6 canciones, donde una compilación que había bandas con una sola canción por la calidad. Entonces, creo que eso a mí me decía mucho de lo que teníamos como, digamos, en perspectiva hacia dónde podía ir Denuncio. Entonces yo decía, pues, ¿por qué parar? Pero bueno, ahí no tenía yo tanta fuerza como, digamos, deliberativa, sino más bien, bueno, hay que tocar, hay que ir al parche. Entonces yo cogía la guitarra, que esa es la segunda guitarra en ese entonces, y tocaba. Bueno, aquí tenemos de primera mano qué pasó, mi hermano. Digamos que, como dice Jair, empezaron a surgir como cosas, o sea, eso coincidió mucho con, por ejemplo, que yo terminé la universidad y me salió un trabajo para irme a Bogotá, entonces yo me fui a Bogotá, entre el baterista y el otro guitarrista, entre Giovanni, porque cuando yo tocaba el bajo, entre Giovanni y Orencio, ellos me metieron mucho en el mundo del teatro, incluso parte de algo que caracterizaba a Denuncio en los 90 era que le metíamos eso de teatro, las máscaras, el maquillaje, los trajes especiales. Incluso en el homenaje de Faber que del domingo, uno de los invitados decía es que cuando tocamos nosotros la canción decía es que Denuncio fue una banda que a nosotros, por ejemplo en un concierto de Campo Valdés que fue muy famoso, donde hubo bandas muy conocidas, decía, qué susto cuando salió Denuncio porque eran todos como con unos overoles y con máscaras, nosotros pensamos y se metió quién acá, de pronto empezaron a cantar y quitaron eso y era Denuncio, o sea nosotros teníamos esa parte también teatral, entonces de Orencio y Giovanni, que eran guitarrista y baterista, empezaron mucho en ese mundo del teatro, a hacer presentaciones y ya digamos que como que la tendencia empezó a cambiar en cierta forma, los gustos o las preferencias y también digamos que nosotros decidimos, y Orencio también tenía como esa parte donde él quería cambiar, él decía que que el punk no encontraba lo que él quería, incluso él dejó la banda y terminó volviéndose un pastor, él es pastor cristiano, tiene su iglesia y ya nosotros incluso lo hemos invitado a Lorenzo a que se parche con nosotros, que cantar o alguna cosa y sí,
Orencio, cuando quieras, caiga parcero. Pronto los convierte, uno nunca sabe. Pero el hombre dice que no, que el punning provoca violencia y que un pastor no puede estar promoviendo la violencia, ¿sí? Incluso él, en una de esas conversaciones con él me dijo, Willy, es que la meta mía como pastor es convertirlo a usted, entonces, y desde eso dejamos de hablar, pero No pudo, o sea, se quedó sin metas. sí, pero digamos que esa fue la razón y decidimos como hacer un concierto final en el 97 y invitamos a todos los que habían estado en Denuncio, hicimos un concierto bacano allá en Castilla, en la cancha de la Maracaná y cayó mucha gente y esa fue digamos que la despedida oficial de Denuncio. Bueno, pasan del 97, que hay 20 años después, ¿quién fue el que dijo, hey, revivamos Denuncio? Bueno, yo había buscado a Wilmar en algún momento, pues afortunadamente las redes ayudan en esta época a tener más contacto, pero muy fríos como con las redes. Sin embargo, por ahí fue que le escribí a Wilmar. Yo conozco también a la hermana de Wilmar, bueno, Sandra, saludos a Sandra también, por, digamos, colegaje en el mundo laboral. Y ella me dio el número de Wilmar, alguna vez le escribí para que nos encontráramos y retomáramos, y me encontré con la sorpresa de que Wilmar mantenía frescas las canciones, o sea, él tiene todo el repertorio en su cabeza y en sus dedos, o sea, siempre está ahí como tocándolos. Entonces fue fantástico porque regresar fueron las dos guitarras limpias, acústicas, y dijimos, no, esto entró de una como sincronizado. ¿Qué hacemos? Vamos a empezar a montar las canciones, hagámosle y hablemos con Jover, vive en Cali, entonces ¿qué hacemos con él? Y Jover dijo que también se animaba con eso, la única dificultad era esa, pero él dijo, yo me aprendo las canciones, de hecho yo me las sé. Entonces ya lo que hicimos fue buscar, ahí fue donde entró la otra generación, que también falta mencionar, a Cristian, saludos a Cristian, que es nuestro baterista, que Cristian también, que 23 años, 23 tiene él también. Desde el 96, bueno, 25, va para 25, 21 años, o sea, otra generación que entra a apoyarnos y también entraron sincronizaditos con nosotros, con la idea que teníamos Wilmar y yo, entonces ahí arrancamos de nuevo. Bueno, el punk de pronto no ha tenido como mucho apoyo a nivel de medios, ¿sí me entiendes? Es como más el voz a voz. No es un reto muy grande volver en una época a hacer música que es difícil, que puede pensar mucha gente eso, que incita a la violencia, el desorden, a la rebeldía. Tomar una decisión de esas es porque quieren hacer música para ustedes o de verdad quieren llegarle a todo ese público que está ávido de buen rock and roll. Lo que pasa es que creo que nosotros lo primero que hacemos es creer en lo que nosotros queremos. O sea, si los demás se pegan en el cuento, bienvenidos, pero nosotros primero sentir lo que estamos haciendo y creo que ese es el factor común de los 5. O sea, que creemos en lo que estamos haciendo y lo sentimos. Y ya para el público, pues yo siempre le digo a la gente cuando me hace esta pregunta, es que nosotros tocamos igual para 5 o para 5.000. O sea, el público para nosotros es un elemento importante. Si es 1, 2, 3 personas o 5.000 personas, no tenemos problema. Y creo que se contagia el asunto de manera sincrónica cuando pasa eso. O sea, nosotros arrancamos con lo nuestro y ahí se va pegando la gente, y se va pegando. Y cuando menos pensás, hay un montón de gente bailando, coreando las canciones, brincando. Entonces eso ya es una satisfacción que se viene adicional. Y hacer música, pues como tú lo dices, en esta época lo hemos hecho más por convicción nuestra. O sea, creo que el principio básico es ese, que el nombre nos obliga, es un deber ser el nombre en ese sentido. Creo que hay mucho por denunciar todavía. Y no solo con las letras, como decía Wilmar ahora, que las letras todavía señalan cosas, sino que es increíble, a propósito, pues nota al pie, es increíble, hay tantas cosas que hace 30 años venimos señalando y que todavía estén ahí vigentes, como en deuda con la gente, etcétera. Pero también lo nuevo, o sea, los fenómenos que hoy día se presentan, por ejemplo, el medio ambiente, los derechos humanos, otros aspectos que creemos ahí importantes señalar. Entonces creo que hay denuncio para rato mientras nuestros principios sean la denuncia. Bueno, hablamos al principio cuando saludamos a Felipe, que también está siendo parte de la composición. Estos nuevos temas, estas nuevas canciones, ¿cómo nacen? ¿Cómo las están haciendo? Bueno, hablo pues de una canción que escribí y es que nacen es por lo mismo, la misma denuncia que va ocurriendo pues con los lugares, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, una de mis canciones es El Monstruo, ¿sí? Que esta canción nace específicamente en contra de la minería ilegal, ¿sí? Y en contra de la minería que daña el ecosistema, daña el pueblo, deja sin agua, deja sin oro, se roba, ¿cierto? Ciertos... y forma unos paradigmas dentro de lo que es el denuncio. Bueno, denuncio solamente es contra los derechos humanos, contra la ecología, no, no, aquí también está denuncio para decir, basta, ¿sí? Vamos a frenar esto y vamos a continuar. Entonces, estas nuevas composiciones denuncian también lo que está sucediendo, pero a su vez, digámoslo así, integran todo lo que ha venido sucediendo. Por ejemplo, si tenemos muchas canciones en contra del abuso policial, pues van a seguir existiendo muchas canciones sobre abuso policial. No menos lo vimos hace menos de un mes, la cantidad de abusos que se presentaron. Entonces, siempre como que vamos a tener esa renovación de canciones, pero por el mismo entorno que nos implica hacerlo. Bueno, Will, de esa generación de los 90 que los escuchaban a ustedes, ahora que volvieron a salir hace 3, 4 años, todavía quejan de sus seguidores, que todavía se saben las canciones, que les gustan los que ustedes hacen, que los siguen donde se presentan. Sí, uy, bastante, sí. Yo creo que esa fue la gran sorpresa y de pronto algo que me motivó a mí para volver. Resulta que cuando salió cuando me llamó Jair de que vamos a tocar, surgió un personaje que lamentablemente se fue en diciembre y es el Faber que murió, el vocalista de KDH, que él también nos dice, no, únanse para que hagamos un concierto como antes, porque cuando Denuncio tocaba en las terrazas de Castilla, ensayando en una terraza en un tercer piso, al lado de un chiquero de marranitos que teníamos que encerrar los marranitos para que el papá de Giovanni no se enojara y lavar todo ese piso, y ahí sí traíamos los instrumentos, y los que nos acompañaban era KDH, el Faber, el Pispo, el Oca y varios, ahí ves los de Desactados, los de Hartos de Ti, de varias bandas de Castilla ahí que caíamos allá porque pues juntábamos instrumentos y los papás de Giovanni no decían nada. Entonces cuando estábamos en la terraza pues sí, tocábamos, y entonces el Faber dijo, no, para que volvamos a tocar, entonces muy buenos si se unen. Entonces en el altavoz que tocó Faber del 2017 que ellos tocaron, nosotros, Jair y yo caímos, cuando estábamos ahí pues en el frente, va diciendo el Faber, uy, qué rico tener a los parceros de toda la vida, un saludo a los de Denuncio. Entonces la gente empezó a aplaudir y varios de los amigos se vinieron, es que uy, qué no, porque había gente que uno no veía, pero hace tiempo, no, pero es que 20 años o más, entonces vinieron y lo abrazaban a uno, uy, qué nota, que van a volver a empezar, y nosotros pues estábamos hablando, pero todavía no teníamos ni a Pipe ni a nada, solamente éramos Jair y yo, y Jover decía que sí, que él venía de Cali a vocalizar. Entonces todos los parceros empezamos a verlos, y ya después cuando empezamos a tocar, por ejemplo cuando el primer concierto que fue Denunció, el reencuentro que fue mayo del 2018, cayó mucha gente de la vieja guardia, una gente que incluso cuando yo era pequeñito, que yo veía en las calles de Castilla cuando pasaban los manes hacia la cancha de los tanques de Castilla, unos manes, por ejemplo el Tejigan, que es un punkero legendario, yo lo veía cuando era chiquito y yo, esos manes, y empezaba gente en el concierto acercándose, es que uy, Denuncio, uy, toquen esta, uy, qué rico, nos devolvieron hace 20 años, no, o sea, mucha gente sabe las canciones, incluso ahí nos dimos cuenta, o me di cuenta yo, que el tema de Vallejartos incluso lo ponían en fiestas crossover, que porque decían manes que no, eso no era un parche de punqueros, pero Vallejarto había que ponerlo en las fiestas, y cada vez que lo ponían en esas fiestas se armaba tremendo pogo, y todos cantando Harto Vallejarto, y yo, uy, esa canción tan bacana que me escribí yo por allá en el 90, por mi papá que era un vallenatero, que yo no quería, pero que me obligaba a escuchar vallenatos, y yo, esa canción como ha trascendido, hombre, pero muy bacano. Sí, todos esos recuerdos son inolvidables, y cuando uno ve que lo que ha hecho trasciende y que la gente lo recuerda, es una emoción muy grande. Bueno, ¿cómo estuvieron trabajando para la pandemia?
pararon o se la metieron toda como han hecho muchas bandas? No, nosotros no paramos, o sea, nosotros continuamos, incluso participamos de festivales internacionales, aprovechando pues ese asunto de la virtualidad, porque coincidió que 2020 para Denuncio, la meta que teníamos era internacional, o sea, teníamos invitación para México y para Perú, pero por esas situaciones de suspensión de los viajes, etcétera, no pudimos pues visitar a los compañeros y colegas de México y de Perú. Un saludo para ellos también si están allí viéndonos. Está pendiente el viaje. También apareció algo muy interesante ahí y es que la virtualidad nos llevó a Argentina, por ejemplo, o sea, en Neuquén. Saludos a los de Neuquén que nos escucharon, nos pidieron canciones, ahí estuvimos con ellos conversando. Entonces, unas por otras, digamos, o sea, primero lo principal es que no nos desconectamos y nos pedían algo para participar, entonces muy rústico, muy primario el asunto, pero cada uno en su casa, bueno, vamos a grabar esto y vamos a hacer un video, editemos lo mejor posible. Wilmar se puso a aprender edición y bueno, hazlo tú mismo, que es un principio pues también del punk. Nosotros, bueno, vamos a hacerlo nosotros mismos a ver cómo nos va y así participamos 2020, o sea, hicimos versiones de las canciones, cada uno en su espacio y logramos no perder ese vínculo de la banda como tal y nos abrió otras puertas que no pensábamos que se iban a abrir a través de la radio, por ejemplo, y a través de los conciertos, festivales internacionales. Bueno, algo bien importante, ¿cómo hacen entonces para encontrarse cada cuánto si el vocalista vive en la ciudad de Cali o ya está nuevamente radicado aquí en Medellín? No, Jover está en Cali ya para 20 años y él está esperando a que la mujer, la esposa de él, Norelia, saludos Nore, que Nore, ella es enfermera y está esperando que ella se jubile. Según él, por ahí en 3-4 años ya se jubila y la idea es ellos venirse a vivir acá. Por el momento lo que hacemos es, cuando Jover no está, el que vocaliza soy yo, y ya para lo que son conciertos o grabaciones, él sí viaja o envía el material. Ah, bueno, que eso es importante, o sea, porque creo que la gente quiere ver es la banda original. Bueno, ¿cómo ha sido el reto de trabajar con estos monstruos que llevan toda una vida, hermano, trabajando, dándole duro a sus instrumentos, a la música? Bueno, la verdad, para mí, y creo que también hablo por Cristian, cuando digo que no ha sido un reto pues muy grande, porque el conocimiento musical y la formación musical se ha compaginado muy bien realmente. Y dentro de nuestras posibilidades, dentro de, por ejemplo, conseguir los instrumentos o ir a ensayar, por ejemplo, para mí, que todavía mi mamá me paga pues los ensayos y todo eso. Saludos a mi mamá. Estoy en la vida triunfando más. Entonces, no ha sido difícil y ha sido más bien enriquecernos de parte y parte. Tanto como ellos nos pueden a nosotros llenar con todas las experiencias, nosotros los podemos llenar, lo podemos llenar a ellos con nuestras teorías musicales que hemos aprendido. Por ejemplo, yo soy violinista y he tratado pues de meter mi música clásica de a poquitico. Y bueno, nos hemos compaginado de una manera increíble que, mire, aquí estamos y seguimos con hambre de más y vamos a continuar denunciando. Jair, ¿por qué volver nuevamente con Denuncio cuando había la posibilidad de armar otra banda? No, es que creo que hay una deuda personal con Denuncio y conmigo mismo en ese sentido, o sea, te decía ahorita que cuando cerramos ese proceso, ese ciclo en los 90, yo he sentido a Denuncio con perspectiva, o sea, siempre lo he visto a futuro con más, hay mucho por dar, siempre le he dicho a los muchachos, estos son maquetas que hay posibilidad de seguir explorando y sacándole provecho y mostrándolas, entonces, pues mi apuesta es esa, para mí la banda más chimba de Medellín se llama Denuncio. Pues, así de sencillo. Así de sencillo, porque es la banda que tengo encarnada y la que me corre por la sangre, entonces no puedo decir otra cosa. No es difícil hacer punk en una sociedad que es machista, que es arraigada a sus costumbres, que somos como, hablando pues de los paisas, ¿no? Como muy tradicionales en lo que hacemos. Yo digo que no es difícil porque así la gente de pronto el punk no sea tan visible, sea muy subterráneo, muy underground como se dice en inglés. El punk ha estado ahí, como digo, el punk llegó en los 80s a Castilla, Medellín es
la ciudad, digamos, más punkera de Colombia y digamos que dentro de, así hayan todas esas barreras, todas esas cosas que de pronto vayan en contra de la música del punk. Nosotros, digamos, siempre estamos ahí y nunca lo hacemos por dinero, porque el dinero ni nos interesa ni nos importa en este momento, porque el que diga que va a meter a tocar punk para buscar plata, pues está equivocado. Pero nosotros siempre... De esa noticia de una vez, ¿no? Sí, el que crea que se va a enriquecer con el punk, ok, pues muy equivocado, parcero, pero cuando uno toca con las ganas, cuando tiene parceros y eso se va corriendo la ola y uno termina pues conociéndose, por ejemplo, la Flema Innata que decía ayer, ahorita esa es una recopila que rodó por Europa y por muchas partes los CDs de que nosotros tocamos eso y los casetes, porque al principio no grabara en puro cassette, los llamados demos, eso rodeó por muchas partes y al que le gusta lo escucha y el que no, pues se lo aguanta. Bueno, aquí viene algo bien interesante, la manera de llegar internacionalmente. Ya hablamos de que tenía invitaciones para México, para Perú, entramos a Argentina. A ver, ¿cómo llegan ustedes desde aquí a esos mercados? La primera noticia que tuve de que Denuncio iba hacia el ámbito internacional fue precisamente con la Flema Innata, porque Tomás Cipriano, que fue el que hizo la mezcla y la grabación, ex Parabellum, o Sparabellum pues, y también tiene su proyecto punk, o lo tenía en los 90 llamado Libra. Tomás tiene una ventaja y es que es reconocido, yo diría que a nivel mundial. Es que Parabellum sigue siendo una institución, o sea, ahí podemos hablar de que es una banda clásica de punk de todos los tiempos, es legendaria, ¿no? Claro, pues pregúntele a los nórdicos qué dicen de Parabellum, todos los blaqueros del norte de Europa qué dicen de Parabellum. Entonces, digamos que la posibilidad de sacar la Flema, como decía Wilmar, para nosotros no era un asunto monetario, o sea, era que ya con eso íbamos a lograr un capital, no, era más como poder impactar con las canciones donde quisiéramos llegar. Entonces, no nos imaginamos que con esa influencia de Tomás Cipriano íbamos a llegar a lugares inimaginables. Cuando él nos dijo, estas son las copias de ustedes, el resto de copias se fue para afuera. Nosotros quedamos como, claro. Entonces ya después que tuvimos posibilidad de hablar, pues yo te digo una anécdota, o sea, yo estaba en una playa en Panamá de vacaciones y alguna vez me vio los tatuajes el que nos estaba atendiendo y me dice, ¿tienes una banda? Yo le digo, sí, Denuncio, el de Valle Hartos. En Panamá, en la playa, no sé dónde carajo estábamos, y uno pues no sospecha ese tipo de cosas. Entonces, ya intencionalmente hablando, lo que hicimos al regreso fue que queríamos pasar por una escuela, y esa escuela fue Altavoz, a ver qué veíamos ahí, cómo estaba la escena hoy, qué significa para la prueba. Sí, digamos que era la prueba, y hasta donde llegáramos iba a ser un aprendizaje y sobre todo como una lectura de qué es el punk para la gente hoy, cómo se mueve, cuál es la dinámica mediática, etcétera. Y pues coincidimos que la primera vez que nos presentamos llegamos hasta el internacional, y entonces ahí ya nos conocieron otras personas que vinieron al festival y de ahí se abrieron las invitaciones que te mencionaba ahorita, las de Perú, las de México. Bueno, a este altavoz que acaban de pasar las audiciones, todo el cuento, se presentaron. Sí, nos presentamos, pero no pasamos a la siguiente parte. Sí. ¿Siguen pensando mucho en Rock al Parque, en Altavoz, o qué tienen en mente para seguir sacando adelante a Denuncio? No, pues como festivales o conciertos nos pueden invitar a tocar aquí mismo en este bar o en cualquier otro festival del mundo y creo que diremos que sí. O sea, el asunto ahí como meta escalonada no la vemos en ese sentido. La vemos más como la oportunidad de difundir lo que nosotros hacemos. Creo que en eso coincidimos todos y es lo que hemos hecho. Hace, no sé, un mes atrás tocamos en un barrio aquí en Medellín y se largó un aguacero. Tocamos para los que estamos en la carpa. Pero cuando estuvimos en Altavoz, no sé, pues desbordados más de 5.000 personas, como te decía ahora. Entonces ese no es el punto como principal para nosotros. Y el tema de lo que estamos haciendo ahora es más concentrarnos en la nueva producción. Y en esa nueva producción también nos estamos haciendo unas preguntas que todavía están sin resolver, son como preguntas retóricas. O sea, ¿qué es el punk para hoy?
para esta escena, para este momento, cómo se asume el punk, no solo en contenido, sino en la composición, por lo que hemos pasado por ese escenario. O sea, Altavoz, uno, no sé, yo no alcanzo a entender todavía qué es el punk para Altavoz, por ejemplo, ¿sí? A veces sí, a veces no, suena esto, suena lo otro, entonces todavía tengo esa pregunta en la cabeza, pero lo que sí es claro para nosotros es que Denuncio tiene una esencia musical que es la que queremos conservar. O sea, eso de pronto básico, primario, rústico, que suena desde los 90, que hacía Wilmar con los cojines, con los tarros, eso no lo queremos dejar, por más que haya tecnología hoy, ¿cierto? O sea, le podemos agregar otras cosas, pero eso es como una... La esencia que se quede ahí. Esa es la que no queremos negociar. Bueno, en las redes sociales, ¿dónde los encuentran? ¿Y qué canciones? ¿Cuáles han sido los éxitos duros de Denuncio? Pues ya hemos hablado mucho de Vallejartos, pero ustedes tienen 6, 7 canciones que son insignias en la ciudad de Medellín y en el punk. Sí, nosotros, bueno, hablando de redes, estamos en Instagram, que es Denuncio Punk, estamos en YouTube y estamos en Facebook. No hemos querido meter en TikTok porque yo en realidad yo no veo como que anuncios son... Pero usted debe quedar bien ahí en TikTok. Yo no sé, porque incluso, digamos, ese fue el gran reto para Altavoz cuando nos presentamos en el 2019 que nos decían es que hay un jurado de redes y nosotros de redes. Con otros de redes, si acaso YouTube, MySpace, pero no más, y el MySpace que eso desapareció pues. Y entonces empezaba como a crearle el Instagram y decían que el TikTok, pero el TikTok en verdad, yo veo lo que muestran ahí, no, es que total... No. Ponemos a Felipe a que haga los TikTok, ¿no? Yo hago los bailes. Bueno, hablemos de esas 6 canciones que le vamos a recomendar a toda la gente que está viendo nuestros Titanes. Que hablando de lo viejito, pues Vallejartos, que ya lo hemos dicho, trascendió muchísimo, una que se llama Ley 1991, la nueva constitución, paramilitar, cerdo, derechos humanos, no es que son más de 6. Sí. Hágale de una vez, mi hermano, dispare. Derechos humanos, el antigas, ayúdeme la memoria. Pues biogenética, porque es una de las que más me gusta también, pero es que ahí me quedo con el Gran Duque Juan, pues que son parodias. Yo aprovecho para... Pero la gente las canta en las presentaciones. Claro, o sea, pues uno empieza a tocar, por ejemplo, paramilitar y ya la gente está como, ¡ah, me puta! Pues entonces ya uno dice, ¡qué chimba! Cuando ya eso, o sea, para nosotros está interiorizado. Gusano, por ejemplo, Gusano no puede faltar. ¿Cómo me olvidó Gusano, que es mi canción favorita? Sí. Gusano, está Miles de Trampas, está Pipe. Está Vallejartos también, que como lo dijo ahorita, hombre, pero es que esa es muy buena. Ese es el mamonazo, ¿sí o no? El grande, es que ese tema es muy particular porque pues yo cuando voy a Bogotá, de pronto los parches de Bogotá, denuncio, los de Vallejarto, pues ahí mismo, Cali, los de Vallejarto, entonces esa canción pues como que es el ícono y hay una particularidad, decíamos, ¿será que cuando volvimos, ¿será que volvemos a tocar Vallejartos? Porque incluso hay una versión un poquito más digamos, políticamente correcta, digamos, que se llama No Soporto, pues es otra versión con la letra diferente, pero es la misma composición. Y no, que fue putas, toquemos pues Vallejarto, que eso ya es de la gente, no es de Venga, nosotros. ¿alguna vez le han agradecido al papá de Will por esa canción? Que sea el momento para agradecerle. Hey, papá, muchas gracias, hombre. Oiga, es que ustedes no pueden creer, pero mi papá, yo escuché vallenato desde que yo empecé a nacer. Incluso yo en la casa, en el álbum de fotos de la casa, mi papá nos tomaba fotos, yo tengo por ahí 5 años, tengo una foto con el LP del Río Crecido, los hermanos Zuleta, nosotros, mi hermana y yo así cogiéndolo. Mi papá nos tomaba fotos con discos de vallenato. Entonces, yo digo que sí, yo tenía eso ya tanto en la cabeza y una vez que un amigo me enseñó el riff de Sin Medir Distancias de Diomedes Díaz, yo ahí va el intro para Vallejarto, o sea, así empieza la canción con ese riff de Sin Medir Distancias de Diomedes Díaz. Ahí está. Y fue definitivamente el Palacio. Mira que convirtió en un clásico del punk de Medellín, no de Colombia, ¿no? Sí, creo que los parches de Pogo, pues siempre, o sea,
digamos, los parches underground que se hacían en las casas de las juntas de acción comunal, en las unidades, en los parches por ahí como de pelados de colegios, siempre sonaba Valle Harto y es el del Pogo, o era, no sé, muchos que cuando volvieron a escucharnos en los conciertos, que eso no podía faltar, nos decían, pilas pues Valle Hartos. No, es que eso toca. Mi hermano, usted que está tan joven, ya llegando a la parte final de esta conversación tan bacana, ¿qué le recomienda usted a la gente de su edad de la música que ustedes hacen? Bueno, lo primero que les recomiendo siempre es párele bolas a la letra y piénsese dentro de esa letra. ¿Qué está haciendo usted que nosotros lo estamos denunciando? Venga, no hay espacio ahí para el amor. Chao, para el amor siempre hay espacio, ¿cierto? Creo que más que pues pensar en denuncio en nuestras composiciones de siempre de estar denunciando, ¿cierto? De los problemas sociales, también habrá espacio para el amor, para el enamoramiento, para las parejas. Sí, porque uno puede denunciar, por ejemplo, la exnovia que le puso dos cachos por ahí, ¿no? Se denuncia, ¿no? No, pero, o sea, de amor nunca he pensado escribir nada y, o sea, para mí el amor y el punk en ese sentido, como no hay bandas que han sacado sus temas de amor, para mí, en realidad el radicalismo que todavía tengo no me lo permitiría, pero sí digo, el amor a los animales, el amor al planeta, ese amor sí. Pero el amor hacia una mujer o una vieja que lo dejó a uno, lo banderió, eso sí, no escribiría nunca. Bueno, vamos a despedirnos, enviarle un mensaje bien especial a toda la gente que nos está viendo en nuestros Titanes. Parceros, muchas gracias a Alex por esta invitación y a ustedes los invito a que descubran Denuncios si aún no lo conocen. Como decía Felipe, escuchen las canciones, escuchen la música, escuchen las letras, irá que les va a gustar. El punk no es solamente violencia, el punk es mensajes que en realidad lo sitúan a uno en una realidad que nos está afectando y que yo creo que cuando todos reconozcamos esa realidad es que podemos hacer algún cambio. Invitación para toda la gente. No, invitación queda abierta pues para todos los que nos están escuchando en Titanes, para vos también, para que te empapes de denuncio de una manera increíble. Y no, pues síganos en las redes y también quiero aprovechar el espacio de despedida para agradecer a todas las personas que han estado conformando el equipo de denuncio, fotografía, manager, video, todos los que han hecho parte. Muchas gracias a vos por la invitación y bueno, escuchen Denuncio que es muy buena banda. Bueno, Jair, el mensaje para toda la gente y nuevamente recordemos las redes sociales que son importantes. Bueno, comienzo con lo último. Entonces las redes sociales, en Instagram, denuncio_punk y en Facebook también está Denuncio solito y en YouTube Denuncio Punk. Esas son las 3 redes sociales que nosotros tenemos, ahí nosotros estamos semanalmente colocando contenidos. El mensaje mío de despedida para ustedes es que esto sea una despedida abierta, o sea, inconclusa, que nos encontremos cada vez que podamos, escuchen nuestras canciones y creo que también la parte del punk tiene que ver con algo que se vuelve una utopía que quiero nombrar y es orden sin autoridad. ¿Cómo lograr eso? Orden sin autoridad. Eso es lo que nosotros queremos y también el asunto de no estar etiquetando que todo lo que del punk es o de derecha o de izquierda, de ese tipo de cosas, no estamos nosotros encasillándonos ni encasillando a la gente en esas perspectivas. Creo que lo que nos interesa es un espacio musical reflexivo de lo que hacemos nosotros con nosotros mismos. Saludos a todos los que están ahí en sintonía y muchas gracias a Alex y a Titanes del Rock por este espacio. Jair, antes de irnos, ¿hay presentaciones ahora cerquita en este resto de año? Bueno, por ahora en este momento la agenda recién la acabamos de cumplir, todavía está pendiente de un par de toques antes de cerrar el año, pero estamos muy concentrados en la composición de los nuevos temas. Ok, a todos ustedes, gracias. Estuvimos con Denuncio, esta banda legendaria del punk de la ciudad de Medellín. Los invito para que todos ustedes busquen su música, los conozcan y se den a la tarea de escuchar las letras, porque el punk trae sus mensajes bien bacanos. Son nuestros Titanes invitados en esta noche. A todos ustedes, gracias por ser parte de nuestra historia.